Todo se vino abajo en cuestión de segundos. Caitlin Clark lanzó otro triple larguísimo y el pabellón explotó, hasta que el ruido se convirtió en silencio. La jugadora más imparable de la WNBA cayó al suelo sujetándose la ingle y, en ese instante, no solo se rompió su cuerpo, sino también una temporada entera, un equipo completo y un sistema que llevaba meses agrietándose en silencio. 5 jugadoras, 5 lesiones devastadoras y una liga que prefirió mirar hacia otro lado mientras una dinastía colapsaba sin que el mundo reaccionara a tiempo. Así fue el Indiana Fever de 2025, una temporada marcada por talento desbordante, caos interno y verdades incómodas que nadie quiso enfrentar. Lo que debía ser uno de los proyectos más emocionantes de la liga terminó convirtiéndose en una de las historias más dolorosas en la historia de la WNBA. Caitlin Clark llegaba tras un año de novata que reescribió los récords, Rookie del año, primera selección All-WNBA, líder en asistencias y triples, la jugadora que transformó la economía del básquet femenil y llenó cada arena del país, acompañada por Aliyah Boston, ex número 1 del draft y Rookie del año en 2023, y aún así, todo se derrumbó. A su lado estaba Aliyah Boston, la All-American que entraba a su tercera temporada convertida ya en una de las jugadoras interiores más dominantes de la liga, imparable en el 1 contra 1 y cada vez más completa. Kelsey Mitchell, la base veterana y All-Star, era el pulso sereno que mantenía la ofensiva en movimiento cuando los reflectores apuntaban a otro lado, mientras la gerencia había reforzado el proyecto con decisiones clave. La llegada de Sophie Cunningham desde Phoenix aportó carácter, dureza y tiro de 3, esa intensidad que define a los equipos campeones, y Lexie Hull, producto de Stanford, se consolidaba en silencio como una de las mejores alas defensivas de la WNBA. Indiana tenía profundidad, talento y una inercia ganadora difícil de ignorar, pero sobre todo tenía a la jugadora más electrizante y vendible en la historia del básquet femenil liderando el show. Las expectativas eran enormes, no solo volver a playoffs por primera vez desde 2016, sino pelear por el título. La química crecía, la afición estaba encendida, el Gainbridge Fieldhouse se llenaba semanas antes, las cadenas nacionales competían por transmitir los partidos y los patrocinadores hacían fila. Este debía ser el año en que Indiana, un estado que vive el básquet como religión, por fin tuviera un equipo de la WNBA a la altura de esa obsesión, y durante los primeros 13 juegos, todo parecía confirmar el sueño. Caitlin Clark promediaba 16. 5 puntos, 8 asistencias, 5 rebotes y 6 robos por partido, no solo jugando bien, sino dominando el juego a un nivel que rozaba lo trascendental. Todo explotó el 14 de junio contra las invictas New York Liberty, la noche en que Caitlin Clark firmó un partido manifiesto, 32 puntos, 7 triples, 9 asistencias y 8 rebotes en una paliza que se sintió como un aviso directo al resto de la WNBA. Indiana no solo competía, Indiana era peligrosa. Pero justo cuando el mensaje había sido enviado, llegaron las lesiones, y no se detuvieron. La primera grieta, en realidad, apareció incluso antes de que arrancara la temporada regular, cuando en la pretemporada Clark se perdió un juego por una molestia en la pierna izquierda, algo que pareció irrelevante, apenas un día de descanso preventivo para una jugadora que no se había perdido un solo partido en 4 años en Iowa ni en toda su temporada de novata en la WNBA. Nadie se alarmó, porque Clark era hierro puro, acostumbrada a jugar con cansancio, a soportar defensas físicas al límite y a recibir más golpes que casi cualquier otra jugadora de la liga. Pero en mayo llegó la lesión en el cuádriceps izquierdo y tuvo que perderse 5 partidos, el Fever se ajustó, cargó el peso sobre Mitchell y Boston, sobrevivió, y cuando Clark regresó y jugó 5 encuentros seguidos, con marca de 3-2, todo parecía un simple tropiezo superado. Entonces apareció el esguince en la ingle izquierda a finales de junio y otra vez fue descartada, perdiéndose juegos clave, incluida la final de la Commissioner's Cup, que Indiana ganó sin ella ante Minnesota, demostrando la profundidad del plantel, y también el juego de estrellas, irónicamente en su propia casa, el Gainbridge Fieldhouse, donde fue nombrada capitana pero tuvo que mirar desde la banda mientras la mayor vitrina individual de la liga se jugaba sin la protagonista que todos habían ido a ver. Clark regresó el 11 de julio ante Atlanta y por momentos parecía reencontrar el ritmo, pero el daño ya estaba hecho y la temporada comenzaba a inclinarse peligrosamente.
4 días después, ante Connecticut, Caitlin Clark volvía a manejar el ritmo como solo ella sabe, lanzando pases imposibles y dirigiendo la ofensiva con una precisión quirúrgica, hasta que llegó esa última asistencia a Kelsey Mitchell, una jugada que parecía de rutina, hasta que su cuerpo dijo basta. Esguince en la ingle derecha. El Fever lo catalogó como día a día, pero los días se convirtieron en semanas y las semanas en un mes entero, con Clark viviendo prácticamente en el gimnasio, rehabilitándose durante horas, obsesionada con una sola idea, volver a la cancha. A principios de agosto, durante un entrenamiento a cancha completa, el tobillo se le dobló por completo hacia adelante y el diagnóstico fue un moretón óseo, una lesión más sobre otra, tan cruel como acumulativa, porque la ingle nunca pudo probarse de verdad ya que el tobillo ni siquiera le permitía correr. Entonces, el 4 de septiembre de 2025, llegó el anuncio que ningún aficionado de Indiana quería leer: Clark no regresaría el resto de la temporada. Su mensaje fue elegante, agradecido y devastador al mismo tiempo, reconociendo que decepcionada no alcanzaba para describir lo que sentía después de pasar horas diarias en el gimnasio con la esperanza de volver. La jugadora que nunca se perdía un partido terminó ausente en 28 de los 41 juegos de la temporada regular, víctima de 3 lesiones distintas y de un año perdido. Y lo peor es que aquello solo fue el inicio, porque lo que cayó sobre el roster del Fever en agosto de 2025 no fue una racha normal de lesiones, fue una auténtica catástrofe. Fue un desmantelamiento tan metódico y cruel que hacía pensar si los dioses del básquet tenían algo personal contra Indiana. El 7 de agosto, ante las Phoenix Mercury, el Fever perdió a 2 jugadoras por el resto de la temporada en un mismo partido. Sydney Colson se rompió el ligamento cruzado anterior y Audrey McDonald sufrió una fractura en el pie, 2 guardias, 2 carreras abruptamente interrumpidas. Una sola noche que dejó destrozada una rotación ya debilitada por la ausencia de Caitlin Clark. El equipo que se había construido alrededor del ataque perimetral más explosivo de la liga, con ritmo, drible y creatividad, de pronto se encontró sin suficientes jugadoras capaces siquiera de subir el balón. Y el golpe final llegó el 17 de agosto contra el Connecticut Sun, cuando Sophie Cunningham, la pieza adquirida precisamente para aportar dureza y tiro en una carrera de playoffs, defendía en la pintura y Bria Hartley cayó sobre su pierna derecha tras una penetración. El choque fue brutal, Cunningham se tomó la rodilla al instante y quedó tendida en el suelo mientras sus compañeras la rodeaban, con Aliyah Boston cubriéndola de forma protectora hasta que el cuerpo médico la ayudó a salir casi sin poder apoyar la pierna. 2 días después llegó el diagnóstico definitivo: ligamento colateral medial roto, temporada terminada, aunque para crédito enorme de Cunningham, no hubo rencor alguno hacia Hartley, porque más allá del desastre deportivo, ambas eran amigas y así, entre lesiones y silencios, el sueño del Fever terminó de desmoronarse. No hubo mala intención en la jugada, pero la reacción que siguió dijo en voz alta lo que muchos ya pensaban. Lindsay Cunningham, hermana de Sophie, lanzó en redes un mensaje directo y cortante hacia la WNBA que cayó como una granada. Quizá la liga debería preocuparse menos por multar a quienes critican el arbitraje y más por contratar oficiales capaces de pitar con consistencia y proteger a las jugadoras. Fue una frase dura, sí, pero también incómodamente familiar, porque no decía nada nuevo, repetía lo que jugadoras, entrenadores y aficionados llevaban años denunciando. La WNBA tiene un problema serio de seguridad y su respuesta ha sido castigar al mensajero en lugar de arreglar el sistema. Y en medio de ese caos apareció Lexie Hull, la inquebrantable, la que nunca cayó, la que disputó los 44 partidos de temporada regular y los 8 de playoffs absorbiendo castigos que habrían mandado a la mayoría al dique seco por semanas. El 26 de agosto, ante Seattle, chocó con fuerza, terminó en el suelo y salió con un enorme chichón en la frente que luego se deslizó hasta dejarle 2 ojos morados dignos de una pelea de campeonato. Aún así, no se perdió ni un solo juego, pasó los protocolos de conmoción y fractura facial, y volvió a la cancha días después, con los moretones visibles como símbolo brutal de una temporada en la que Indiana no solo perdió partidos y jugadoras, sino también la ilusión de que alguien estuviera realmente cuidando a quienes ponen el cuerpo noche tras noche. Todo eso terminó por definir la dureza casi absurda de Lexie Hull. Bastaba mirarla a la cara, con esos 2 ojos morados, para entender que era de acero puro. Su respuesta, cargada de humor seco y resignado,
Fue perfecta para alguien que ya había aceptado que su trabajo implicaba recibir golpes, se puso hielo, durmió con él y al día siguiente el chichón casi había desaparecido. Pero los moretones estaban ahí, imposibles de esconder, así que simplemente siguió adelante. Y así siguió, jugando con los ojos negros, con una lesión de espalda en los playoffs causada por contactos constantes, soportando el desgaste acumulado de ser una de las últimas en pie dentro de un roster que se desmoronaba a su alrededor. Huy aguantó absolutamente todo lo que la temporada le lanzó encima, y lo que la temporada le lanzó fue una combinación brutal de lesiones y silencio. Ahí es donde esta historia deja de ser solo básquet y se convierte en algo más grande, en el reflejo de un problema estructural que la WNBA arrastra desde hace años. Indiana perdió a 5 piezas clave en 2025, su jugadora franquicia y el rostro más visto de la liga apenas pudo disputar 13 partidos, la tiradora recién llegada se rompió el MCL. 2 guardias de rotación cayeron en el mismo juego con lesiones que acabaron su temporada y su ala más dura recibió tantos golpes que fuera de la cancha. Era literalmente irreconocible, una radiografía demoledora de una campaña marcada por el talento, la resistencia y una negligencia imposible de ignorar. La respuesta pública de la liga ante esta cascada de devastación fue, siendo generosos, totalmente insuficiente. No hubo comunicados que reconocieran la gravedad de lo que estaba ocurriendo en Indiana, ni señales visibles de que se fueran a tomar en serio las preocupaciones sobre el arbitraje que jugadoras y entrenadores venían denunciando toda la temporada, ni el más mínimo sentido de urgencia desde la oficina central mientras una de sus franquicias más valiosas, el equipo que más atención y dinero estaba generando para la WNBA, se desmoronaba a base de lesiones bajo un sistema que claramente no estaba protegiendo a sus atletas. En lugar de acción, hubo multas, las jugadoras que hablaron públicamente sobre la mala calidad del arbitraje fueron castigadas, las que expresaron frustración por la falta de protección recibieron sanciones económicas como advertencia para que guardaran silencio. El mensaje, aunque nunca se dijera en voz alta, fue clarísimo, la liga esperaba que absorbieran los golpes, aceptaran las lesiones y mantuvieran el espectáculo en la cancha sin hacer preguntas incómodas sobre su propia seguridad. Esto no es exclusivo de la WNBA, las ligas profesionales en todo el mundo tienen una historia larga y desagradable de priorizar el valor del entretenimiento por encima del bienestar de quienes juegan, pero aquí golpea distinto, porque estas atletas ya están luchando por respeto, por visibilidad y por salarios que reflejen su talento y el público que atraen, y, a diferencia de la NBA, no están cobrando fortunas que amortiguen el riesgo de poner el cuerpo cada noche. No están protegidas por el mismo nivel de recursos, infraestructura médica ni rendición de cuentas pública que los atletas hombres suelen dar por sentado, y cuando Caitlin Clark cae lesionada, la WNBA no pierde solo a una jugadora, pierde el mayor motor de crecimiento que la liga ha tenido jamás. El impacto económico de su ausencia fue real, medible y enorme, y aún así la respuesta oficial se sintió inquietantemente silenciosa. Las jugadoras lo notaron, los aficionados también, y tarde o temprano la presión terminó por estallar. Sophie Cunningham habló sin filtros en su podcast sobre su lesión y el proceso de recuperación, rompiendo el muro corporativo con una honestidad incómoda. Lexie Hull siguió apareciendo con moretones que contaban su propia historia, más elocuente que cualquier comunicado. Y el anuncio de Caitlin Clark dando por terminada su temporada, escrito con una compostura admirable, dejó ver una decepción imposible de ocultar. En cuestión de días, la afición del Fever y la comunidad del básquet en general inundaron las redes exigiendo mejor arbitraje, mayor protección para las jugadoras y una comunicación clara de una liga que parecía esconderse tras frases vacías mientras su franquicia más importante se desangraba partido tras partido. Los hashtags se volvieron tendencia, los clips se hicieron virales, las columnas de opinión se multiplicaron, y el mensaje subyacente era simple y demoledor. Si la WNBA quiere ser tomada en serio como liga profesional de primer nivel, tiene que tratar a sus jugadoras como si importaran, no solo cuando están sanas y llenan las estadísticas, sino especialmente cuando están lesionadas. Pero ahí es donde la historia del Indiana Fever adquiere otra dimensión, la parte que no recibe suficiente atención, quizá más importante que todas las lesiones juntas. El Fever no se rindió.
A pesar de perder a Caitlin Clark la mayor parte de la temporada y de las bajas definitivas de Sophie Cunningham, Sydney Colson, Ari McDonald y Chloe Bibiwa, el equipo siguió adelante. Jugando más partidos sin su estrella que con ella, con todas las razones del mundo para derrumbarse, Indiana llegó a playoffs. Cerraron la temporada regular en octavo lugar, construyendo su récord sobre el esfuerzo de quienes se mantuvieron saludables. Casey Mitchell explotó con el mejor básquet de su carrera, promediando 21, 2 puntos y 9 asistencias en 28 juegos sin Clark. Aliyah Boston alcanzó su máximo histórico de puntos y se convirtió en un muro en la pintura. Lexie Hull disputó los 44 partidos y registró sus mejores números en todas las categorías principales. En medio de la adversidad, el equipo descubrió algo inesperado, resiliencia pura. Y entonces llegaron los playoffs. 2 corridas extendidas al final del primer cuarto. Otra vez Clark. Indiana venció al Atlanta Dream en la primera ronda, sin Clark, sin Cunningham, sin Coulson ni McDonald, con un roster sostenido por adquisiciones veteranas como Odyssey Sims y Ariel Powers, firmadas a mitad de temporada específicamente para cubrir los huecos dejados por las lesiones. Ganaron y luego llevaron a las Las Vegas Aces, las campeonas defensoras lideradas por la MVP vigente A'ja Wilson, a 5 partidos en las semifinales, perdiendo en tiempo extra del juego 5. La temporada terminó, pero lo hizo con el Fever peleando hasta el último segundo, exactamente como había hecho todo el año. Stephanie White, entrenadora que navegó la situación de lesiones más difícil de toda la WNBA, resumió la identidad del equipo en una sola palabra: resiliente. Michelle lo respaldó en la cancha con una explosión de 38 puntos contra Connecticut Sun, justo en el partido en que Cunningham se lesionó, la mayor cantidad de puntos que cualquier jugadora había anotado en la temporada, entregada en el momento en que el equipo más lo necesitaba. Boston declaró después: entramos al descanso, hablamos de avanzar poco a poco, de ser resilientes. Esa ha sido nuestra historia toda la temporada. Un déficit de 6 puntos, apenas 5 minutos por jugar, Mitchell dentro, un fácil 2 para Boston. Esa narrativa importa porque redefine lo que realmente fue la temporada 2025 del Fever. Desde fuera, parecía un desastre: jugadoras franquicia fuera, roster diezmado, ventana de campeonato cerrada por fuerzas fuera de control. Pero desde dentro, fue una forja. Las jugadoras que sobrevivieron a la temporada emergieron probadas por la batalla, profesionales endurecidas por los playoffs que demostraron poder competir al más alto nivel en las peores circunstancias posibles. Huy demostró que merecía ser titular, Mitchell que podía liderar la ofensiva, Boston que podía anclar al equipo. Y el Fever demostró, a sí mismo y a la liga, que no era un equipo de una sola jugadora, era un equipo que soportó todo lo que 2025 le lanzó y aún así salió peleando. La temporada terminó, pero la historia no. Las lesiones sanaron, los partidos se jugaron, los récords se reiniciaron, pero las preguntas siguen: ¿hasta dónde debe una liga exigir a sus atletas antes de que el costo sea demasiado alto? ¿Quién decide qué es aceptable cuando las estrellas que construyeron el juego son las que pagan el precio? Y cuando las luces se apaguen y los aficionados se vayan, ¿cómo se ve realmente la rendición de cuentas? Las jugadoras ya hablaron con cada pase, cada rebote, cada minuto lleno de esfuerzo en la cancha. Ahora es el turno de la liga de responder.